conocen ya de hace años, pues siempre soy muy apocalíptico y dicen, ya está otra vez por ahí, por el apocalipsis. Pero es necesario que en este tiempo que estamos viviendo os hable de estos últimos tiempos, de cosas que están ocurriendo y de que esas señales, y el Señor nos dice que teníamos que ver su venida. El apóstol Pablo nos dice que no ignoremos acerca de esos tiempos, no tenemos que estar ignorantes, hay que estar apercibidos. Y más y cuando estamos viendo que el reloj profético de Dios ha empezado, se están moviendo, las agujas de su reloj están en movimiento y vemos como las noticias están confirmando la palabra del Señor. Pero no solamente las noticias, que ahora andaremos en ellas, sino que quería empezar diciéndoos algo tan sencillo como el sueño de un niño, la visión de un niño. Es de mi hijo, tiene 12 años y soñaba el niño con esa corta edad, diciendo que él estaba viendo que Cristo venía. Un niño tan pequeño diciendo que Cristo venía, diciendo que estábamos allí en Sagunto y que venía un remolino, que aquí empezaba una hecatombe, un desastre muy grande, pero que allí donde estábamos en la iglesia estábamos protegidos y que ese desastre no nos tocaba y que ese remolino que venía, dice que se llevaba toda la iglesia. Aleluya. Pero es que después hay otros niños también de la iglesia allí en Sagunto que también habían estado viendo señales. Pero no solamente gente de la iglesia, sino de una amiga a la cual le predicamos el evangelio aquí en Torrente. Su hija, que no ha venido, creo que jamás ha venido a un culto, habrá ido alguna vez a algún concierto o algo especial. Pero esta niña que no sabe, que no ha venido a la iglesia, no asiste a ninguna iglesia evangélica. Ella dice que viendo al cielo, vio como las nubes se movían y formaban una cruz, totalmente perfecta esa cruz. Una compañera de una hermana de la iglesia también de Sagunto, ella empezó a ver se subió al terrado de arriba y empezó a ver cómo las estrellas se empezaban a mover y empezaban a hacer una alineación y estrella tras estrella iba siguiendo a esas estrellas. Ella luego estuvo consultando en internet si había habido algún fenómeno astrológico, pero no se había detectado nada. Señales en el cielo, dice la palabra de Dios. Señales. Hay señales en los cielos, hermanos. Acompañarme a la palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. El versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alienta al hermano que tienes ahí al lado, aliéntalo con estas palabras. Dile: hermano, Cristo viene. Pero díselo con más convicción, con más fuerza. Alienta a tu hermano: Cristo viene, Cristo viene. Aleluya, puedes tomar asiento. La Biblia es un libro profético, el cual tiene aproximadamente más de 1800 profecías. Por lo tanto, vemos que hay una condensación profética interesante ahí en la Biblia. Más de 1800 profecías.
Y lo bueno de esto, además, para nosotros, es que no hay otro libro igual que la profecía bíblica. Está por allí un libro, el que más destacado podríamos decir, el de Nostradamus, pero no acertó ni el 30% de las profecías. Y las que acertó hay que cogerlas con las pinzas de la mano y tener mucha imaginación. Pero sin embargo, la profecía bíblica, estas más de 1800 profecías, se han cumplido casi todas. Hay profecías bíblicas, por ejemplo, como el anunciamiento del rey Ciro, antes de que ese rey naciera. Impresionante. Antes de que el rey naciera, Ciro, ya en la palabra dice que nacería y que su nombre sería Ciro. Y ahí está en la palabra. Ahí en la palabra dice que cómo sería traicionado el Mesías y por las monedas que sería traicionado. Y así vamos viendo cómo profecía tras profecía es impresionante la palabra, cómo se cumple. Y se han cumplido todas, excepto 20. Estas 20 profecías son profecías apocalípticas, son profecías para el último tiempo, pero toda la profecía bíblica está cumplida, excepto esas 20. La número 20 para cumplirse, la siguiente, es una profecía que atañe a la iglesia, que es una profecía dada, que acabamos de leerla, que acabamos de escucharla, de que seremos arrebatados, aleluya. Esa es la última profecía que queda para ti. Las 19 restantes son para los que se quedan aquí. Estamos esperando al Señor, aleluya, amén. La esposa dice, sí, Señor Jesús, ven, amén. Dice eso Apocalipsis, la esposa dice, ven. ¿Alguien puede gritar, ven? Ven, Señor Jesús, aleluya. ¿Tú eres oveja? ¿Qué hacen las ovejas? Ven, ven. Ven. La cabra no quiere que venga, Señor. Pero la oveja dice, ven. Sonríe, Dios te ama, claro que sí. Estas son palabras para alentarnos, para gozarnos de que los tiempos que estamos viviendo de incertidumbre, cosas ya anunciadas por el Señor. En Mateo 24, oiréis de guerras, de rumores de guerras, hambres y pestes. ¿Alguien está escuchando de alguna peste hoy en día? Yo no voy a nombrarlo, estoy cansado, no veo la televisión. Digo, cuando vienen diciéndome, oye, que se han puesto con el virus ese tanto, que no me cuenten más noticias de eso. Cuéntame noticias del Evangelio, noticias del reino, aleluya. Déjame de malas noticias, que eso es para el mundo, porque nosotros somos los hijos de Dios. Amén. Y los hijos de Dios, cuando estaban allí en Egipto, es verdad que habían plagas en Egipto, pero dice que en la casa de los hebreos, en la casa de los hijos de Dios, dice que había luz cuando en Egipto había oscuridad, aleluya. Que había vida cuando en Egipto había mortandad, aleluya. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Así que lo declaramos en el nombre de Jesús, que mientras en Egipto hay virus, hay plagas, hay cánceres, en la casa del Señor hay vida y vida abundante. Amén. Decláralo, tengo vida abundante. Decláralo sobre tu vida, tengo vida y vida abundante. Tengo la vida del Rey, aleluya. Y la corona que tengo es la corona de vida, aleluya. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Sabemos que tenemos la corona de vida, aleluya, que el Señor ha prometido, atentos, a aquellos que aman su venida, aleluya. Entonces será cierto que tendremos que hablar de la venida del Señor, amén. ¿Cuántos entonces dicen, ven, Señor Jesús, amamos tu venida? Gloria a tu santo nombre. Los acontecimientos proféticos que han estado ocurriendo, el punto clave de inicio acerca del tiempo final. Esto ocurrió y quiero que tengáis paciencia, porque cuando nos metemos en la escatología bíblica hay que tener paciencia y tranquilidad. Así que hazle un masaje al que tienes al lado, oye, tranquilízate, todo estrés se va afuera. Amén. Porque hay que ir punto por punto. Entonces, tenerme paciencia, porque hay noticias muy buenas para aquellas ovejas que están esperando. Entonces, la pieza clave, una de las piezas claves que estamos viendo, es que lo que dice la palabra de Dios aquí en Tesalonicenses
el capítulo 1, en segunda de Tesalonicenses, en Daniel capítulo 2 y capítulo 7. En Apocalipsis también lo podemos encontrar y Mateo 24. Cuando juntamos todas estas cosas, así que apuntarlas para luego poder estudiarlas en casa. Mateo 24, Daniel capítulo 2, capítulo 7, amén, ¿vale? Y primera de Tesalonicenses capítulo 5 y segunda de Tesalonicenses capítulos 1 y 2. Apuntarlo y leerlo en casa. Ahí vais a estar viendo la cronología. Algo que manda la cronología es lo que está diciendo Daniel, lo que dice también en Apocalipsis, lo que dice también en Tesalonicenses, de que se tiene que levantar un ministerio de iniquidad. Y Daniel nos explica a ese ministerio que cuando Dios le da una visión, capítulo 2 y capítulo 7, leerlo en casa, aquí no, pero leerlo en casa. Ahí está hablando en capítulo 2 y capítulo 7 de que algo tenía que acontecer en los gobiernos mundiales. Y explica ahí en esos capítulos, mediante una figura de una estatua gigantesca y mediante la figura de unas bestias, ahí explica toda la historia de la humanidad. Impresionante. Todo está escrito en la palabra. Amén. Cuando alguien dice, bueno, es que vosotros no creéis en la ciencia. ¿Cómo que no creemos en la ciencia? Nosotros somos más científicos que nadie, porque Dios es un Dios científico. Toda la Biblia está llena de ciencia. Sí, hasta el principio de la creación. Cuando Dios creó, dice en los primeros versículos, en el capítulo 1 de Génesis, dice que Dios creó la luz. Amén. Pero después dice en el 16, dice creó la luna y el sol. Y dice, bueno, pero si al principio has creado la luz, ¿por qué estás diciendo ahora en el 16 que estás creando el sol y la luna? Porque fueron creadas después. Lo primero que vino fue la luz. Y la ciencia corrobora esto. Porque la ciencia está diciendo que para que haya una creación, para que todo se mueva, para que haya un dinamismo dentro de la tierra, tiene que haber sonido. Y la única forma de transportar el sonido es con la luz. Ahora mismo ya dormía unos cuantos. Pero ahí en Génesis tú estás viendo cómo está diciendo la palabra de Dios que primero lo que Dios hizo fue la luz. ¿Por qué? Para crear, para poder crear. Después sol, luna, tierra, animales. Primero tenía que haber luz para que el sonido fuese transportado. ¿Por qué? Porque ¿cómo fue todo creado? Por la palabra. La Biblia es un libro de ciencia. Amén. Entonces estamos viendo que lo que dice la palabra es que empieza a escribirnos, a decirnos, a describir cómo van a ser los acontecimientos mundiales. Y algo que está diciendo en Daniel capítulo 2 y capítulo 7, ahí está diciendo que se levantarán unos gobiernos. ¿Y cuándo se levantarán estos gobiernos? Es necesario que algo acontezca para que estos gobiernos se levanten. Y cosas de estos imperios pasaron. Si me tienes paciencia, te lo voy a describir rápidamente. ¿Me oís bien? ¿Sí? ¿Se oye bien? Lo primero que vemos es que lo que está diciendo es que vamos, dice la palabra, hacia un gobierno mundial, hacia donde va a venir ese inicuo que dice que se sentará en el templo que se construirá en Jerusalén, ese inicuo llamado anticristo, ese famoso anticristo, dice que se sentará, dice cuando veáis a la abominación desoladora del que habla el profeta Daniel sentado allí en el templo, dice, entonces es cuando vendrá todo. Y ahí te está explicando el Señor entonces, y la palabra de Dios te está explicando de que vienen unos gobiernos mundiales. Y en esos gobiernos mundiales empieza a crearse y a unificarse. A unificarse. ¿Y cuándo pasó todo esto? Esto pasó en la Segunda Guerra Mundial. Cuando pasó la Segunda Guerra Mundial, esto es el balazo, la flecha que comienza con la trayectoria del último tiempo, de todo el organigrama bíblico. Ahí en la Segunda Guerra Mundial, cuando acaba, ¿sabes lo que hicieron? Lo que hicieron fue decir, bueno, esto no tiene que volver a pasar. No tiene que volver a pasar este genocidio. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un comité de sabios. Y esos sabios van a decirnos qué tenemos que hacer. Y ese comité de sabios
llamado Naciones Unidas. Ese comité de sabios empezaron a decir y a esclarecer y a ver por qué había pasado la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y esta Primera y Segunda Guerra Mundial, ellos llegaron a la determinación de que habían llegado porque había nacionalismos, patriotismos en los cuales la gente decía: yo defiendo Alemania, yo defiendo Francia, yo defiendo tal, y llegaron a una conclusión: tenemos que convencer al mundo de que sea uno. Anda. Tenemos que convencer a las naciones de que somos no ciudadanos de España, ni ciudadanos de Venezuela, ni ciudadanos de Alemania, sino ciudadanos del mundo, dijeron. Y a partir de ahí, Iglesia, empezaron todos los movimientos para que empezase toda la tierra, todos los países de la tierra, a unificarse en las Naciones Unidas. Uno de los lugares donde más fuerza hizo eso fue aquí en Europa. Y aquí en Europa se llamó la Comunidad Económica Europea. Ahora, todo esto, ¿por qué os lo explico? Porque Daniel está diciendo que se levantan 4 reinos. Amén. Y mediante una estatua gigante le muestra a Daniel esos 4 reinos. En ese gigantesco dice que tiene primero la cabeza de oro, después los pechos de plata, el vientre de bronce y los pies de hierro y brazo. Y en capítulo 7 dice que esos monstruos que ve, dice: el primero es un león alado, el segundo es un oso, el tercero un leopardo, y el cuarto dice que es una criatura horrenda que no puedes entenderla, que no podía ni explicarlo. ¿Qué está viendo aquí el profeta? ¿Qué le está mostrando Dios al profeta Daniel? Le está diciendo: mira, esa estatua, esa cabeza de oro representa en primer lugar al imperio babilónico, que fue el que fundó ese primer imperio. Pero después de ese imperio, Dios le está mostrando que ese imperio caería, y de cierto cayó el imperio babilónico. Y después de ese imperio babilónico dice que el pecho de plata, el cual representaba al imperio persa, al imperio medo-persa, con el rey Ciro a la cabeza. Después de ese imperio, que también cayó ese imperio, como Dios ya había profetizado, dice que quien se levantaron fueron los griegos. Y esos griegos también se levantaron, pero fueron también dominados y caídos. Y dice, en el cuarto imperio, dice, el cuarto imperio, dice ahí Daniel, dice que se levantará, y ese cuarto imperio fue Roma. Dice, ese imperio caerá, pero dice Daniel capítulo 2 y capítulo 7, que es la tarea para casa, que cuando ese imperio último, ese cuarto imperio, se levantará. Y cuando se levante ese cuarto imperio, que durante años habrá estado dormido, habrá estado como muerto, se levantará ese cuarto imperio y entonces tomará el poder y hará lo mismo que Roma, hará lo mismo que ese imperio. ¿Estáis todos por aquí? ¿Vale? Dale un codazo a quien tienes ahí al lado, despiértate tú que duermes, díselo. Viene lo mejor, iglesia, viene lo mejor, tenme paciencia. Aleluya. Y ese cuarto imperio que también cayó, que es Roma, lo que dice Daniel es que ese cuarto imperio dice que se levantará y que después de levantarse se desdoblará, se partirá. ¿Amén? ¿Habéis escuchado lo que he dicho? Ese cuarto imperio, Roma, ¿verdad?, se volverá a levantar y se partirá. Y ese cuarto imperio tendrá las mismas virtudes, las mismas ideologías, la misma idea que tenía ese cuarto imperio. Y el cuarto imperio romano lo que tenía era algo que los demás imperios no tuvieron. Tenían una moneda única, el denario. Tenían un lenguaje único, el latín. Tenían calzadas para llegar a todos los reinos que ellos habían conquistado, que era toda Europa. Y tenían un solo César, un solo rey. Ellos reconocían a César como un dios. Por eso cuando en la antigüedad, cuando en el principio, en la iglesia primitiva, cuando alguien decía Jesucristo es el Señor, se exponía mucho, iglesia. Se exponía mucho porque estaba diciendo que Jesucristo es Dios. Y la gente de aquel tiempo tenía que decir que el único Dios que había era el César. Entonces cuando decían Jesucristo es Dios, se arriesgaban a morir. ¿Cuántos seríamos cristianos así? Y ahí estamos viendo cómo todas estas mismas cosas no suenan.
una moneda única, ¿verdad? Transporte único para todos, comercio único para todos, un solo lenguaje. En la Comunidad Europea hay un lenguaje oficial que es el inglés. ¿Os dais cuenta de que como ese imperio se ha vuelto a levantar y están diciendo lo mismo? Un miembro de las Naciones Unidas ha dicho algo: nos dirigimos hacia un caos irremediable y lo que estamos esperando es que venga un hombre, impresionante, que venga un hombre y que traiga la paz mundial. Ellos mismos están esperando a ese anticristo. Amén. Aleluya. Y ahí estamos viendo cómo todos esos acontecimientos se están levantando, se están cumpliendo la palabra de Dios, y ese resurgimiento, dice, cuando resurja otra vez ese cuarto imperio, dice, ahí ya viene el Señor, aleluya. Y estamos viendo cómo las naciones se están uniendo en un mismo pensar. Estamos viendo cómo la política y la religión falsa se están uniendo en un mismo pensar. Dentro de poco, escucharme bien y apuntarlo, dentro de poco tendréis a la religión católica, al Papa de Roma, saliendo en todas las televisiones diciendo de que hay que permitir que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres, que hay que tener amor, que hay que entender que Dios ama a todo el mundo. Apuntarlo en este día. Va a llegar ese momento donde el mundo y la religión se van a estar uniendo. Donde el resurgimiento de ese cuarto reino, y de ese cuarto reino dice que se partirá. Y ahora hay algo muy bueno, porque estábamos diciendo de que ese cuarto reino es la Comunidad Europea, ¿verdad? Como estamos con una moneda única, estamos con un lenguaje, el libre comercio y todo esto, ¿verdad? Pero el 1 de febrero de 2020, ¿cuándo? Muy bien, era para despertarlos a ver si estaban ya durmiendo. El 1 de febrero de 2020 pasó algo. Pregúntame, ¿qué pasó? El Brexit. El Brexit, el rompimiento. Es decir, está diciendo Daniel en el capítulo 2, en el capítulo 7, versículo 8, está diciendo que ese cuarto reino que se levantará, se separará. Aleluya. Dice, cuando veas que se separa, aleluya, de ahí se separa y saldrá un cuerno pequeño, que está apuntando que ese cuerno pequeño es el anticristo. Dice, ahí viene el Señor, aleluya. Yo no sé si tú te estás emocionando. Yo lo predico, me lo sé, lo he estudiado y me sigo emocionando. Porque estamos viendo ya que Cristo está a las puertas, aleluya. Uno de los acontecimientos, una de las señales más impresionantes y más tangibles que podemos ver, que Jesús dirá que en el final del tiempo, dice que verás como algunos apostatan de la fe. El apóstol Pablo repite, apostasía, apostasía. ¿Y qué es apostasía? La apostasía no puede ser del incrédulo, la apostasía es del creyente. ¿Lo entiendes? Porque el incrédulo no cree en Dios y no puede apostatar. Apostatar es negar, rechazar, ir en contra de Cristo. ¿Entiendes? Entonces, la apostasía viene de los creyentes, y hoy más que nunca estamos viendo falsas doctrinas, falsas enseñanzas, iglesias desviadas, iglesias permisivas con el pecado, iglesias que están abriendo sus puertas al mundo y están trayendo los métodos del mundo a la iglesia, padres cristianos que están permitiendo enseñanzas en sus hijos, en las casas, que son mundanas. Estamos permitiendo el mundo dentro de la iglesia. Eso es apostasía. Y necesitamos ser una iglesia santa del último tiempo. Amén. Y cuando está diciendo la apostasía, Cristo lo dijo. Dice, no creáis cuando os digan, ahí está el Cristo o ahí está el Cristo, y no lo sigáis. Porque eso es apostasía. Porque ¿qué significa la palabra Cristo? Ungido. ¿No suena esto? Me voy a Miami a ver al ungido. Hoy voy a la iglesia porque ha venido uno que es el ungido. Nos ponemos en internet, en los YouTubes, ¿verdad? Y vemos palabras de los ungidos. Sin embargo, Cristo está diciendo que no sigamos a esos falsos cristos, a esos falsos ungidos.
dando enseñanzas erróneas. Hoy, como nunca antes en la vida, está habiendo esa apostasía. Solo tenéis que ver noticias cristianas y vais a ver que están llenas de iglesias apostatando, siguiendo la doctrina del mundo, siguiendo los placeres, siguiendo las propias enseñanzas de cada uno para su conveniencia, para lo que me gusta y mi comodidad. Y si algo no me gusta de la iglesia, no me gusta de la palabra, me voy. Y me voy a otro sitio donde me estén dando, en vez de lentejas, me estén dando papilla. Pero aquí hay seguidores de Cristo, aleluya. Amén. Acompáñame a Lucas 21, porque ahí hay otra señal. Lucas capítulo 21. Lucas 21, el 24 y 25. Lucas 21, 24 y 25. Está hablando de ese último tiempo. Y dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Pero bueno, quiero fijarme en el 24. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jerusalén será hollada, y de cierto Jerusalén ha sido hollada. Cuando la palabra está diciéndote hollada, cuando hablamos de hollar, pisar, están diciendo de gobernar, de mandar en un sitio. Toda la tierra que pisare la planta de tus pies, que hollare la planta de tus pies, será vuestra, ¿verdad? Porque el pisar tiene poder. Amén. Entonces está diciéndote que el pisar está hablando de gobierno. Entonces está diciendo aquí la palabra que hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, que ahí va a haber un tiempo donde Jerusalén va a ser pisada. Y de cierto, Jerusalén ha sido gobernada por diferentes naciones, excepto por ellos. Pero ¿cuándo empezó todo esto? También empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Porque el reloj profético de Dios está ahí en Israel. Y ahí en el 1948 dice la palabra de Dios que dice, ¿será posible que una nación se haga en un día? Pues yo digo que sí que será posible. Y es verdad que Israel fue nación en un día, proclamada por las Naciones Unidas, y dijeron, Israel será nación, y fue la nación de Israel. En el 1948. Y justamente en esa fecha, permitidme que haga un paréntesis, porque también tiene mucho que ver con esto. Hay mucha gente que está creyendo en extraterrestres. Hoy más que nunca están diciendo que los extraterrestres vinieron y nos plantaron aquí. Hace eones y eones dice que ellos plantaron al ser humano. Incluso científicos, esto es impresionante, porque podéis ver el Discovery y ver a científicos diciendo que la teoría del Big Bang, de todo esto de la creación, es un error. Ellos mismos se han dado cuenta de que es un error. Y dicen que es imposible que de una explosión nazca vida. Los mismos científicos, es imposible, están diciendo ellos. No puede ser que de una explosión nazca vida. Creo que fue Albert Einstein que dijo, la probabilidad de que de una explosión nazca vida, nazca en la Tierra, es la misma probabilidad de que si en una imprenta explota, se forme un libro. Esto dijo un científico. Entonces, hay mucha gente que está creyendo, estos científicos están diciendo, y podéis ver programas que están diciendo los extraterrestres por aquí, que vienen por aquí, y antenas y tal, todas estas cosas. Pero todo eso es una estrategia del diablo. Es una estrategia del diablo, ¿por qué? Porque dice la palabra donde hemos leído en Tesalonicenses que seremos arrebatados. Es decir, que lo que están diciendo ellos, seremos abducidos, ¿verdad? Dice que el Señor nos llamará, ¿verdad? Y entonces, cuando nos llame el Señor, nosotros lo recibiremos en los cielos. Aleluya. Eso nos suena a un ovni que nos abduce. Amén. Así que nuestro Señor, aleluya, es nuestro querido extraterrestre. Amén. Permitidme la broma.
que viene a por su pueblo. Amén. ¿Pero por qué te digo esto? Porque justamente en el 1948 es cuando se proclama nación. Y ahora te tengo que decir algo. ¿Cuándo fue el primer avistamiento de una persona que dice que vio ovnis, que fue abducido y que se lo llevaron los extraterrestres? 1945. ¿No te parece mucha casualidad? ¿O qué? ¿O te dormiste? ¿No te parece mucha casualidad? En el 1945 empezaron a ver los primeros avistamientos y ahora, hoy en día, están viendo, dice que cada vez más. Cada vez más hay más avistamientos, gente que ha visto más. Ya hay gente científica que está creyéndolo y todo. ¿Por qué? Porque se está preparando todo para que cuando Cristo venga se lleve a su iglesia poder decir, no fue Dios, sino que fueron los extraterrestres. Aleluya. Pero nosotros sabemos que Cristo viene a por su iglesia. Amén. Entonces, algo que tiene que ocurrir, iglesia, es que Jerusalén, que desde el 48 ha sido gobernada por 3 fracciones. Esas 3 fracciones son los judíos, son los palestinos y la población cristiana. Entre ellos 3 están gobernando esa capital, esa ciudad. Palestinos, árabes, israelitas, judíos y los países que corresponden a los cristianos. Pero aquí la palabra de Dios te está diciendo cuando ese tiempo ya acabe, cuando ya deje de ser pisoteada, cuando ya acabe ese tiempo. Es decir, que se necesita que Israel solamente esté en manos de los judíos, de los israelitas. Y tú dices, bueno, eso es imposible, ¿verdad? No puede ser que los palestinos salgan de Jerusalén, no puede ser que los cristianos abandonen el gobierno, no puede ser que las Naciones Unidas abandonen el gobierno, porque en ese año se determinó de que Jerusalén era una ciudad internacional y que era ciudadanía del mundo y que era gobernada por los países del mundo. Y entonces estos 3 gobernantes están ahí gobernando, estos 3 grupos. Y tú dices, bueno, no puede ser. Pero ahora atento, porque el 28 de enero pasó algo. El 28 de enero pasó algo. Dale un codazo a quien tienes por ahí y dile, despiértate que ahora viene la noticia buena. Ahora sí que puedes despertarte. Es decir, que Jerusalén está diciendo que tiene que dejar de ser pisoteada, gobernada por los gentiles. Y nosotros lo vemos como algo imposible, porque ahí están gobernando, ahí están pisoteando esa tierra y los judíos están luchando y vemos que es algo imposible que ahí haya paz, pero es necesaria esa paz. El 28 de enero, alguien que a lo mejor conocéis de oídas, Donald Trump, ¿os suena algo, no? Mi querido Donald Trump, que me cae genial. El apellido Trump, en su segunda acepción que tiene ese nombre, es trompeta. Yo creo que es una trompeta de Dios. Este hombre gentil, creo que es una trompeta, como el rey Ciro fue trompeta para el pueblo de Israel, fue como esos reyes que al final han conducido al pueblo hebreo. Creo que de la misma manera este hombre es una trompeta de los últimos tiempos. Y este hombre, el 28 de enero, ha hecho algo impresionante. Lo que ha hecho ha sido unir al líder israelita Netanyahu, al líder palestino, y ha ofrecido toda la franja de Cisjordania y 50.000 millones de dólares para que ellos abandonen la capital. Está firmado ya en diciembre, esto pasó el 28 de enero, en diciembre firmaron. Solo falta la firma del palestino, que están ahora en negociaciones. En cuanto el líder palestino firme, y como aquí habéis leído, dice que en cuanto deje de ser pisoteada, gobernada por los gentiles y los israelitas tomen el gobierno, ahí subirá ese cuerno pequeño que es el anticristo. Pero ahora vamos a leer para acabar, y ya os dejo en paz. Ya no me des más escatología, me tienes harto, Elías, no te vamos a invitar más. Aleluya.
Vamos a leer Segunda de Tesalonicenses. Voy a acabar, lo prometo que acabo. Capítulo 2. ¿Para qué queréis salir? Fuera hay coronavirus. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la... Amén. Entonces, antes viene la apostasía. ¿Qué estamos viendo en las iglesias? Apostasía por doquier. Y se manifestará el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará el anticristo. Aleluya. Hay alguien que lo está deteniendo. Hay algo que está deteniendo solamente esa firma del líder palestino. Y es el tiempo de los gentiles. Es el tiempo de que todos procedan al arrepentimiento. Es el tiempo de que Dios está diciendo, cuando está diciendo mucha gente, están diciendo, dice, es que Jesús tarda, decís que Jesús viene, pero Jesús está diciendo que cuando lo tenemos por tardanza, Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y es por eso, por lo cual Cristo todavía no ha venido, porque está esperando el arrepentimiento de muchos. Puede que esté esperando tu arrepentimiento, puede que esté esperando tu momento ya de santidad, puede que esté esperando el momento en que te decidas a ser un siervo de Dios y no perder el tiempo con otras cosas. Está esperando a que haya una iglesia santa, aleluya, una iglesia que no esté preocupada con tantas cosas, que esté preocupada con que Cristo viene, aleluya, que no esté preocupada con el negocio, que sí, que sea trabajadora, porque estamos en este mundo y hay que trabajar, pero que su primer amor, lo primero que se levanta por las mañanas es diciendo, Señor, ¿en qué te puedo servir? Lo primero que hace cuando se acuesta es decir, Señor, si hay pecado, perdóname en el nombre de Jesús, quiero tener mi lámpara llena de aceite. Te está esperando el Señor, aleluya. Amén. Solo falta esa firma y dice que lo detiene, ¿sabes lo que le está deteniendo al anticristo? Aleluya. Imagínate lo que lo detiene. Lo que lo detiene es el Espíritu Santo que tenemos aquí en la iglesia, aleluya. Tú eres templo del Espíritu Santo y mientras está el Espíritu de Dios, cuando un hombre fuerte entra en una casa, tiene que tirar a que está dentro de él. Sí, mientras tanto no puede poseerlo. Por eso el anticristo no puede venir, porque mientras haya una iglesia que alabe a Dios, mientras hayan predicadores que prediquen la sana doctrina, aleluya, mientras haya una iglesia que no doblega sus rodillas ante el mundo y solamente ante Dios, aleluya, cuando haya un pueblo santo, cuando esté ese pueblo ahí, el anticristo no puede manifestarse como él quiere. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Así que podríamos seguir, pero me vas a agradecer que pare, porque te quieres ir a comerte esa sopa calentita a tu casa y ese zumo de naranja para coger inmunidad contra los virus. Y después el zumo de la noche. Aleluya. El zumo de gozo os gusta. El zumo de gozo os gusta. Tener por zumo de gozo cuando os encontréis en diversas pruebas y tribulaciones. Ese es nuestro zumo de gozo. Estás en pruebas, en tribulaciones, aleluya. Pero es que hace falta que sigamos con los padecimientos de Cristo aquí en la tierra, porque se tienen hijos, mujeres con dolores. Amén. Las que son madres lo saben, que los hijos se tienen con dolores. Amén. Pues esos dolores que estamos teniendo tú y yo es para que demos hijos y más hijos. Aleluya. Así que me despido haciéndote una pregunta. ¿Qué vas a hacer? Si eres padre,
La Biblia nos enseña a los padres que nosotros, y no el pastor ni la escuela dominical de la iglesia, somos los educadores de nuestros hijos. Si eres madre, dice la palabra que la mujer sabia edifica la casa, la levanta, no la destruye. Porque guarda los principios bíblicos, se sujeta a ese marido cristiano. Si eres hijo, honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Si eres oveja, harás caso del buen pastor, aleluya, el cual nos ha dicho que vayamos por todo el mundo entero a predicar el evangelio, haciendo discípulos a todas las naciones. Queda poco tiempo. ¿Por qué perderlo? ¿Por qué perderlo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Hay alguna enfermedad en tu cuerpo? Yo también tengo enfermedades, iglesia. Hay un ejemplo, por ejemplo, otra vez Sole, sé que ella está muchas veces con dolores y está ahí siempre sentada. Vas a pasar por enfermedades, vas a pasar por tribulaciones, van a haber angustias, pero de todas las angustias, dice la palabra de Dios, Señor, libra a los justos, que levanten las manos los justos conmigo.